la aparición televisiva de Rocío Carrasco ha tenido su efecto en el teléfono de consulta sobre violencia de género, el 016. El aumento de llamadas ha sido significativo si se compara la cifra a partir de la emisión de su testimonio en relación con los datos de llamadas correspondientes a la semana anterior. Si nos fijamos en este gráfico que vamos a ver a raíz de su emisión en la semana del 22 al 28 de marzo, el 016 atendió 2.069 llamadas. La semana anterior las llamadas atendidas fueron 1.458. Esto supone un aumento de casi un 42% de las consultas. Es más, las consultas al correo electrónico del 016 también se incrementaron en un 384,21% respecto a la semana anterior y han pasado de 19 a 92 consultas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, entraba en ese debate generado durante la emisión de ese documental en el que Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, contaba los malos tratos sufridos. Montero ha destacado la importancia de que miles de mujeres puedan verse identificadas en el relato de Carrasco. Y vamos a hablar ahora con Antonio San Martín, que es jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Canarias. Señor San Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ese aumento de las denuncias se produce a raíz de que un personaje público denunciara una situación de maltrato. ¿Se demuestra que este tipo de acciones por parte de medios de comunicación o de personas conocidas haga pública su situación? ¿Eso ayuda a que muchas mujeres se animen o se decidan a denunciar? Efectivamente, sobre todo hay que dividir esto en dos partes, ¿no? Uno es la consulta, es decir, cuando una mujer es víctima de violencia de género y llama al 016 e inicia esa consulta para saber qué posibilidades tiene, qué recursos tiene a su disposición, empieza el camino para poder llegar a la denuncia, ¿no? Efectivamente, tiempo más tarde observaremos seguramente que las denuncias subirán. Al final, como todo en la vida, para poder tener una buena decisión, para poder tomar una buena decisión, lo que es necesario es tener información, ¿no? Entonces, cuando, por las razones que sean, hay un incremento en las llamadas al 016 o a cualquier otro teléfono de ayuda, a través de WhatsApp, a través de email, como usted bien ha dicho antes, es esperanzador, porque efectivamente se prevé que en el corto plazo o en el medio plazo haya posteriormente un incremento de denuncias, porque las víctimas verán cuáles son todos los recursos que la Administración ha ido poniendo a su disposición y en su caso concreto podrán decidir de qué manera le pueden servir de ayuda. Ha hecho referencia usted ahora mismo, pero yo creo que es importante remarcar que hay otras vías, no solo las llamadas de teléfono. ¿Cómo se puede denunciar si alguien se ve en esa necesidad? ¿Qué vías se ofrecen? No, vamos a ver. Yo creo que es una decisión en la que ahora toda España muestra mucha empatía, ¿no? por el caso que se ha visto. Y yo lo que siempre se aconseja es que se tome una decisión pausada, ¿no? Es decir, el salir de la violencia de género es un proceso. Entonces, los recursos a los que se deben acudir son muchos, son variopintos, no son fáciles de explicar porque la Administración ha invertido muchísimo dinero en violencia de género y depende de dónde esté cada víctima puede acceder de una forma u otra. Por lo tanto, lo que se aconseja es llamar al 016 y que le diga, mire, soy una víctima de violencia de género de Tenerife, soy una víctima de violencia de Canarias o de Murcia. Y el 016 le va a orientar en todos esos recursos que tiene a su disposición porque están estructurados de una manera distinta. Porque lo que es la estructura administrativa es compleja y incumbe a la administración local, autonómica y estatal. Claro, pero si usted referencia, por ejemplo, a WhatsApp o al correo electrónico, vías que a lo mejor antes no existían y que ahora sí también, ¿verdad? Efectivamente, sí. Actualmente ustedes también se puede llamar al 016 o se puede acceder a través de WhatsApp en el 600 000 016. A partir de ahí, además, pueden tener cualquier tipo de consulta, ya sea de jurídica, psicosocial o de trabajo social, de cualquier otra índole. Tienen también a su disposición el correo electrónico, es el 016-online@igualdad.gov.es, en el que se puede hacer cualquier consulta. De todas las maneras,
sobre todo recalcar la importancia bueno, agradecer en primer lugar a los medios de comunicación todo este espacio que nos han dado y que se ponga de manifiesto que la violencia de género es un problema de volumen, ¿no? Que actualmente en Canarias, dentro del sistema de protección policial, o sea, dentro de solamente las víctimas que han denunciado y que han estado protegidas por la policía ascienden ya a casi 46.000. Es decir, una de cada 25 mujeres canarias. No que una de cada 25 mujeres canarias sea víctima de violencia de género, sino que ha estado protegida por Guardia Civil, por Policía Nacional o por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que también participa en este programa de protección. Y a partir de ahora, otros 52 ayuntamientos más de Canarias que se han sumado a la iniciativa, ¿no?, de protección a través del programa Biogen para asegurar y ahondar en la protección de las víctimas de violencia. Bueno, para quienes nos puedan estar viendo y puedan tener dudas, si denuncio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, vamos a ver, cuando se acude a denunciar, se interpone una denuncia. Lo lógico, bueno, perdón, lo más habitual es que se tramite a través de juicio rápido. Es decir, suelen ser, la justicia es muy rápida en este tipo de actuaciones y la sentencia prácticamente es inmediata. No obstante, en relación a lo que habíamos hablado antes, también hay una serie de recursos de la Administración, que son los servicios sociales, en los que ustedes también deben promocionar para que las víctimas de violencia de género sepan que, además de la denuncia, tienen la posibilidad de afianzarse, es decir, de poder empoderarse para soportar el proceso. Este proceso de denuncia que hablamos para poder abandonar la violencia de género es un proceso, no es una historia bonita, ¿no? Encontramos finales bonitos, pero es un momento muy duro. Por eso hay víctimas que la media más o menos de las víctimas en denunciar es 9 años. Deben empoderarse, deben estar fuertes psicológicamente, y por eso es muy importante la acción de los servicios sociales. ¿Cuál es el proceso? A mí me gustaría poder volver a recalcar la idea inicial, que se llame al 016, que les pongan cuáles son los recursos a su alcance, y después, analizando cada caso, cada víctima tiene unas necesidades y tiene unas particularidades, cada caso requiere de un comportamiento diferente. Claro. Durante la pandemia se estableció ese código, el de mascarilla 19, se estableció en principio en el confinamiento, se ha ido extendiendo también a otros países porque funciona. Es ese código que las mujeres tienen que usar cuando acuden a una farmacia y quieren pedir ayuda, mascarilla 19. A partir de ahí también se activaría ese protocolo de ayuda, de asesoramiento a posibles víctimas de violencia de género. ¿Es así? Sí, disculpe, pero efectivamente es así. Puede requerirlo en cualquier farmacia de Canarias, afirmando este código, y a partir de ahí se iniciaría ese procedimiento, ¿no? Se podría otra vez poner en contacto con ella para estudiar su caso concreto y ver cómo encauzarlo para poder salir de la violencia de género. A veces efectivamente. A veces el daño psicológico de estas mujeres es tal que cuesta también reconocer esa violencia, ¿no? Ellas mismas no la identifican, especialmente cuando no es física, pero hay señales que indican que puede existir esa violencia, ¿no? ¿Cuáles serían? Es un patrón muy común, es un patrón muy habitual. ¿Qué ocurre? La violencia física, cuando aparece, muchas veces, si aparece muy pronto, sí que es verdad que permite a la víctima dar el paso y darse cuenta de dónde está, posicionarse y decir, de acuerdo, tengo que irme de aquí, ¿no? Pero cuando esto ocurre de una manera como suele ser habitual en la violencia de género, la violencia psicológica suele ir preparando el entorno adecuado para que cuando aparezca la violencia física, la víctima entienda que no debe abandonar al agresor porque va a cambiar, por la situación que tienen familiar, por miles de pretextos, que propicia esa violencia psicológica. Es mucho más severa la violencia psicológica muchas veces que la violencia física.
Volvemos a lo de antes, ¿no? Hay que ver cada caso. Muchas veces es muy difícil establecer un patrón. Sería lo ideal, ¿no? Poder dar una solución única para todas las víctimas de violencia de género, pero no es así. Al final nos damos cuenta que hay que estudiar cada caso pormenorizadamente, hay que ver efectivamente qué tipo de violencia psicológica está recibiendo, qué violencia física puede haber, cuál es el nivel de riesgo de esa víctima y ver qué parte de la administración tiene que actuar, cómo y cuándo. Claro, es importante también recalcar, queremos hacerlo desde aquí, que cuanto antes se denuncie mejor, desde el minuto cero, desde el primer momento en el que se esté detectando esa violencia, habría que denunciar porque así se puede resolver la situación antes y sobre todo ayudar también a otras mujeres que estén padeciendo ese maltrato, ¿no? Efectivamente, eso agradecemos desde aquí. Y además vamos a poner un dato que es muy claro y muy esclarecedor a este respecto. Miren, en 2020 hubo 45 víctimas mortales. Haber denunciado significaba multiplicar por 10 las posibilidades de no estar entre esas 45 y continuar con ese procedimiento en el juzgado y estar dentro del sistema de protección de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales multiplicaba por 22 las posibilidades de no estar en esa lista. Es importantísimo denunciar. Una vez que se denuncia, es un punto de inflexión y la víctima comienza su salida de la violencia de género. Es verdad que es un procedimiento doloroso, ¿no? Muchas veces se hace el símil del rosal, ¿no? Una víctima de violencia de género está dentro de un rosal con espinas y, claro, cuando intenta salir todavía duele más. Pero hay que hacerlo. Sé que es verdad que no es un camino fácil, pero hay que emprenderlo, porque al final, una vez que abandonamos ese rosal, todas las víctimas, ¿no?, se dan cuenta y están orgullosas de haber dado esos pasos. Y hay que hacerlo también, hay que denunciar incluso cuando se trate de relaciones cortas o entre parejas jóvenes, ¿no? Porque a veces asociamos esa violencia de género a las relaciones largas, a los matrimonios duraderos y cada vez se detectan más casos de violencia machista en parejas muy jóvenes. Sí, de hecho, los últimos estudios incluso rebajan la edad por debajo ya de los 15 años. Efectivamente, cualquier tipo de violencia de género debe de ser denunciada. En las parejas jóvenes se ha notado un incremento, cierto incremento. Es verdad que cuando hablamos de violencia de género es complejo porque existe una zona oscura, ¿no? Es verdad que es muy difícil que la gente consiga denunciar, tarda muchísimo tiempo. Entonces, bueno, se hacen inferencias estadísticas sobre cuál es la realidad de la violencia de género. Pero sí, no es un problema de una generación, es intergeneracional. Y por desgracia, aunque es verdad que vamos notando que las cosas mejoran, que cada vez las nuevas generaciones denuncian con mayor facilidad, sigue estando ahí, ¿no? Esa espada de Damocles que sienten las víctimas entre denunciar, no denunciar, y que ese tiempo que pasa hace muchísimo daño. Bueno, pues vamos a hacer hincapié sobre todo en ese mensaje, nos quedamos con ese mensaje, denunciar, que hay ayuda, que hay posibilidad de salir y que va a haber un asesoramiento también por la otra parte, si hay necesidad de recibir también ese asesoramiento jurídico incluso a través del 016, esas denuncias que son cruciales incluso también para salvar la vida en muchos casos. Efectivamente, si ustedes llaman al 016 van a encontrar asesoramiento legal sobre cuál es la situación en la que usted se encuentra, qué tipos legales son los que usted está viviendo dentro del Código Penal, ¿no? ¿Cuáles los delitos que usted está padeciendo? Va a encontrar un asesoramiento más allá del jurídico psicológico en el que pueden ayudarla y pueden derivarla a los servicios sociales que tengan más cercano de su municipio o no, o si usted no quiere ser atendida en los servicios sociales de su municipio, puede ir a un municipio más lejano para resguardar más su privacidad, también puede hacerse, eso está contemplado en Canarias y tiene y ahí le van a dar todos los recursos asistenciales que existen dentro de su territorio. Por lo tanto, llamen al 016, recojan información y después tomen una decisión de una manera ordenada, lógica y seguro que estarán muy orgullosos de haber podido emprender este camino con toda la información. Pues Antonio San Martín, muchísimas gracias por ese asesoramiento que seguro que va a ayudar y a empujar a más mujeres a denunciar, que se lo están planteando quizá y que nos puedan estar viendo ahora mismo. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.